Ya, comenzaremos a revisar entonces el tema asignado para el día de hoy, que sería síndrome de hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Bueno, vamos a tener primero lo que sería la definición, ¿no? Vamos a ver que el síndrome de hipertensión pulmonar se va a definir como la elevación de la presión pulmonar media, que nosotros la abreviamos como PAP, ¿no? O sea, presión arterial pulmonar media, con valores superiores a 25 milímetros de mercurio, que van a ser o sea, registrados al realizar un cateterismo cardíaco derecho, ¿no? Y en este caso con el paciente en reposo, ¿no? Durante un procedimiento cateterizado que nosotros vamos a poder medir esta presión arterial pulmonar, ¿no? Normalmente la presión debería ser menos de 20 miligramos de mercurio, ¿no? El límite que nosotros tenemos digamos, entre la normalidad, ¿no? Debería encontrarse entre 21 a 24 milímetros de mercurio, ¿no? Y superando los 24, o sea, superando los 25 milímetros de mercurio, nosotros ya podríamos hablar de una hipertensión arterial pulmonar manifiesta, o sea, que ya estaría presentando algún tipo de sintomatología. Ya. Entonces, en esta definición, vamos a ver, va a ser sí común a todas, o sea, en cuanto al nivel, ¿no? De presión pulmonar, va a ser común a todas las formas de hipertensión pulmonar, ¿no? Obviamente esto según la causa que le dé origen, que lo origine y puede presentarse con presión capilar pulmonar normal, ¿no? En el caso de que no varíe el valor, ¿no? Que estamos hablando de que se aumente por encima de los 25 milímetros de mercurio, y pudiendo ser incluso esta presión capilar pulmonar de tipo normal, elevada o incluso baja, ¿no? Entonces ahí tenemos un breve recuadro, jóvenes, donde estamos viendo cómo se define, ¿no? La hipertensión pulmonar, que estaría con una presión arterial pulmonar media de más de 25 milímetros de mercurio. O sea, si nosotros encontramos un paciente con una presión arterial pulmonar media de más de 20, digamos, igual a 28 milímetros de mercurio, estamos hablando de una hipertensión pulmonar, ¿no? Eh, la, eh, Tenemos el otro tipo de hipertensión pulmonar precapilar, donde podemos tener una elevación de la presión pulmonar sobre 25 milímetros de mercurio y tener una presión capilar pulmonar menos de 15 milímetros de mercurio, ¿no? Con un gasto cardíaco normal o disminuido. Y esto se presenta en pacientes con hipertensión arterial pulmonar. También podría ser causada por enfermedades pulmonares, una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica o una hipertensión pulmonar por mecanismo poco claro o multifactorial, ¿no? Y por último, la hipertensión pulmonar postcapilar, que igual, ¿no? O sea, va a tener un valor más de 25 milímetros de mercurio, o sea, ingresa en estas tres divisiones la elevación, ¿no? De la presión pulmonar media, con una presión capilar pulmonar mayor a 15 milímetros de mercurio y un gasto cardíaco normal o disminuido, ¿no? Entonces, en el cuadro clínico que ingresa sería la hipertensión pulmonar causada por ¿no? Una cardiopatía izquierda. Ahora, nosotros tenemos la clasificación clínica del NISA, que es la asociación, ¿no? Americana o sea, que regula, digamos, lo que son las patologías pulmonares, y esta es la que se consensuó, ¿no? En el 2013, ¿ya? Teniendo 4 grupos ya de presentación. Tenemos el grupo 1, donde ingresa lo que es la hipertensión arterial pulmonar como tal, y ahí está su sigla en la abreviación, podriendo ser de tipo idiopático o hereditario, ¿no? También va a poder ser, o sea, inducida por drogas o toxinas o asociada a algunas enfermedades. Entonces, vamos a ver, bueno, idiopática sabemos que no, o sea, puede generarse, digamos, este cuadro sin tener en sí, digamos, la causa del por qué, ¿no ve? Hereditaria, porque se ha analizado que existiría una mutación en el gen receptor tipo 2 de la proteína ósea morfogénica, ¿no? O sea, o mutaciones de los genes, ahí estamos viendo ALK1, Endoglin, y ahí estamos viendo sus abreviaciones, ¿no? O tal vez algún tipo hereditario de tipo igualmente desconocido.
Inducida por drogas y toxinas, o sea, esto tal vez por la susceptibilidad del paciente, ¿no? Cuando se tal vez se le está administrando algún tipo de medicamento químico y que tenga una susceptibilidad al mismo, ¿no? Y este produce este cuadro y asociada a enfermedades del tejido conectivo o, en este caso, los pacientes con lupus eritematoso sistémico van a desarrollar este cuadro, ¿no? Por la presentación autoinmune que esta enfermedad tiene, que va a afectar también los pulmones. Vamos a ver también una infección por ¿no? El virus de inmunodeficiencia adquirida y el VIH, ¿no? O que el paciente está cursando, digamos, con hipertensión portal o enfermedades cardíacas congénitas o esquistosomiasis, ¿no? Vamos a ver que en este caso la enfermedad también tenemos en este grupo número 1 lo que se conoce como la enfermedad enfermedad veno-oclusiva pulmonar, que se conoce como EVOP, ¿no? Perdón, EVOP. Y o hemangiomatosis capilar pulmonar, ¿no? Que ya estaría, o sea, en este cuadro, digamos, estaría complicando lo que sería la irrigación en los vasos a nivel de los pulmones, ¿no? Vamos a ver hipertensión también pulmonar persistente del recién nacido, ingresaría a lo que sería el grupo número 1 de la clasificación clínica NISA. Ya. Vamos a ver el grupo 2, donde tenemos hipertensión pulmonar debida a enfermedad cardíaca izquierda. Y aquí vamos a ver específicamente ocasionada por una disfunción sistólica, por una disfunción diastólica, por una enfermedad valvular, cardiopatías congénitas o adquiridas afectando el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? En el grupo 3 tenemos hipertensión pulmonar asociada a enfermedades pulmonares o a hipoxemia, ¿no? En este caso ahí tenemos, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se abrevia como EPOC, enfermedad pulmonar intersticial, otras enfermedades pulmonares con patrón mixto, restrictivo y obstructivo, síndrome de apneas durante el sueño, hipoventilación alveolar, exposición crónica a grandes alturas y displasias, en este caso pulmonares. Ya. Y por último, el grado 4 y el grado 5, ¿no? Perdón, el grupo 4 y el grupo 5. Donde vamos a ver en el grupo 4 está ¿no? La hipertensión pulmonar por enfermedad tromboembólica crónica. Ahí está su abreviación. Y el grupo 5, hipertensión pulmonar con mecanismos multifactoriales no claros. En este caso, bueno, puede ser debida, ¿no? Y menciona desórdenes hematológicos, anemia hemolítica crónica, trastornos mieloproliferativos, esplenectomía. Trastornos sistémicos como la sarcoidosis, histocitosis de las células Langerhans, linfagioliomiyomatosis, vasculitis, trastornos metabólicos como la enfermedad de depósito de glucógeno, enfermedad de Gaucher, desórdenes tiroideos, otros, obstrucción tumoral, mediastinitis fibrosante, insuficiencia renal crónica en diálisis o hipertensión pulmonar segmental. Ya. Entonces, estamos viendo, ¿no? En bueno, en este gráfico, cómo, digamos, se dividen los grupos de presentación, ya hemos mencionado, ¿no? 4, ya porque el tercero es como, el grupo 5 es como inespecífico, ¿ya? Entonces, ahí estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, el grupo 1 va a estar totalmente relacionado con una alteración en las circulaciones. Un breve resumen, ¿no, jóvenes? Digamos, de la etiología, ¿no? El grupo 1 totalmente relacionado con una alteración en la circulación arterial pulmonar, ¿no? El grupo 2 va a estar relacionado con ya sea una alteración o una patología presente en el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda o alteración de la circulación venosa pulmonar. El grupo 3 va a estar relacionado con lo que sería circulación venosa pulmonar o una alteración arterial en la circulación arterial pulmonar. Y el grupo 4, que es un poco más complicado, va a ser o sea, está relacionado aquí con la circulación arterial pulmonar, corazón, alguna patología presente en el corazón derecho y también o alguna alteración en la circulación venosa sistémica, ¿no? Es un breve resumen de esta clasificación clínica, ¿no? En cuanto a la patogenia, nosotros vamos a ver que la hipertensión arterial pulmonar afecta principalmente a las arterias de pequeño calibre, ¿no?
y algunas lesiones van a ser comunes a todos los grupos, ¿no? En este caso, vamos a ver la lesión en los vasos como una hipertrofia de la capa media, ¿no? Que podría ser reversible. Esto, digamos, dependiendo si es que se puede frenar el proceso, o sea, en cuanto a lo que es etiología, ¿no? Vamos a ver la hiperplasia de la capa íntima, ¿no? Que es la más central. Proliferación de la capa adventicia, la más externa. Trombosis in situ, específicamente taponando ¿no? Un coágulo de sangre, taponando el vaso arterial pulmonar y también o debido a infiltrados inflamatorios perivasculares, tal vez por algún proceso infeccioso podría producirse este acontecimiento, ¿no? Y lesiones angiomatoides, ¿no? O sea, lesiones específicamente de la pared del vaso, ya sea, digamos, ocasiona algún tipo de dilatación o colapso dentro del mismo, ¿no? Entonces, ahí tenemos los recuadros, ¿no? Bueno, aquí tenemos ¿no? Un gráfico, jóvenes, de lo que sería patogenia en cuestión de que, digamos, bueno, analizándolo, es que dentro de lo que sería las células, ¿no? Musculares y las células endoteliales, en este caso, dentro de lo que es el parénquima pulmonar, tras la síntesis de diferentes tipos de enzimas, como ya menciona, ¿no? La vía endotelina o vía prostaciclina, o sea, explica cómo se produciría, en este caso, el proceso de hipertensión, que sería desencadenado, ya sea, o sea, por estas mismas, la producción de enzimas, ya sea, digamos, la vasoconstricción, con proliferación digamos, de más células o vasodilatación para que digamos, se produzca, digamos, una antiproliferación a nivel celular, ¿no? Ahorita lo vamos a ver un poquito más explicado. Ya. Entonces, en cuanto a la patogenia, vamos a ver que la hipertensión pulmonar, bueno, en el tipo 1, nosotros vamos a ver que se deberá un desequilibrio entre factores protrombóticos, ¿no? En este caso, vasoconstrictores, mitógenos e inflamatorios en oposición a factores anticoagulantes, vasodilatadores y antimicóticos, ¿no? Es específicamente, o sea, este desequilibrio entre factores protrombóticos va a originar que, o sea, si en este caso se active, ¿no? Lo que sería la cascada de coagulación en tejido sanguíneo y que, digamos, o sea, se empiezan a producir la formación de coágulos, ¿no? Que van a taponar los vasos arteriales. Vamos a ver que así se inicia, menciona, ¿no? Y perpetúan procesos de vasoconstricción y proliferación celular y a la vez procesos de inflamación de los vasos y trombosis, ¿no? En la microcirculación pulmonar, lo que hace que se taponen, obviamente, los vasos arteriales pequeños, ¿no? Que van a llegar el parénquima cerebral y, o sea, se va a generar en el tejido, o sea, un proceso de hipoxia, posteriormente un proceso de necrosis, pero antes de eso se va a aumentar la presión a nivel pulmonar de estos vasos, ¿no? Vamos a ver también que en el tipo 1 existirá una disfunción endotelial que genera incremento de sustancias vasoconstrictoras, ¿ya? Como un mecanismo de regulación, ¿no? En este caso, como estamos viendo ahí, los vasoconstrictores como son la endotelina y la disminución de vasodilatadores, ¿no? Disminución de prostaciclina y óxido nítrico, ¿no? Bueno, en el tipo 2 vamos a ver específicamente la elevación, o sea, ya, o sea, un cuadro más avanzado, ¿no? En el tipo 2 vamos a ver la elevación de la presión arterial pulmonar media, donde se produce por transmisión pasiva retrógrada de las presiones en el circuito izquierdo, ¿no? Y esto va a llevar a un remodelado vascular con aumento de la resistencia vascular pulmonar. Específicamente, o sea, en este paso, menciona, ¿no? Que la pared, digamos, del vaso, el vaso pulmonar, ya sea arterial o venoso, se va a llegar a fibrosar y endurecer, ¿no? Por eso aumenta la resistencia vascular pulmonar, porque el vaso pierde su capacidad de, digamos, de expansión en cuanto a dilatación y también vasoconstricción, ¿no? En el tipo 3 vamos a ver ya, o sea, que ya existirá en este cuadro de hipertensión arterial pulmonar vamos a ver una vasoconstricción marcada, ¿no? Y que va a generar hipoxia del parénquima pulmonar,
una pérdida del lecho vascular en zonas de enfisema, como nosotros habíamos mencionado, ¿no? Estas zonas de enfisema que son áreas que van a dilatarse específicamente, ¿no? Y donde se va a originar eh, una alteración en la absorción de oxígeno, ¿no? Vamos a ver la compresión vascular por hiperinsulación, procesos ya inflamatorios, ¿no? En el tejido afectado y efectos directos, o sea, en el tipo 3 también se van a manifestar los efectos directos del tabaco, ¿no? Que más que todo va a ser igualmente, o sea, estimular lo que sería la vasoconstricción. En el tipo 4, que es el grado más severo, ¿no? Vamos a ver que se producirá una obstrucción mecánica secundaria a un cuadro tromboembólico pulmonar, ¿no? Agudo y no resuelto, ¿no? Eh, también vamos a ver en el tipo 4, vamos a ver que el proceso tromboembólico pulmonar puede ser de tipo recurrente, ¿no? O sea, que el paciente, digamos, esté presentando un segundo, a un tercer, hasta un cuarto episodio, si es que incluso este episodio no le ha quitado la vida todavía al paciente, y también una trombosis in situ por presencia de factores procoagulantes en el lecho pulmonar, ¿no? O sea, lo que hace que también, o sea, se taponen, como estamos viendo, los vasos ya sea, ¿no? Capilares pulmonares, los pequeños, y que también se obstruye el paso del flujo sanguíneo, ¿no? Al parénquima pulmonar, ocasionando igualmente un cuadro de isquemia y un aumento de la presión arterial, ¿no? Específicamente se aumenta la presión arterial para poder mejorar, digamos, el flujo sanguíneo y la irrigación a nivel del tejido que está ingresando en isquemia, ¿no? Y obviamente este proceso, digamos, de compensación que se origina digamos, ya sea a nivel celular, o sea, no va a ser, digamos, va a ir aumentando a medida que el proceso de hipoxia continúa, ¿no? Simplemente, digamos, como algo compensatorio, ¿no? De parte de, digamos, de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, dentro del cuadro clínico, nosotros vamos a ver que el paciente podrá presentar disnea de esfuerzo que va a ser de tipo progresivo, ¿no? O sea, al principio, como hemos analizado, va a ser que el paciente, digamos, presentará disnea a pequeños esfuerzos, ¿no? Perdón, disnea a grandes esfuerzos, ¿ya? Y digamos, esto irá progresando, ¿no? Ya sea, digamos, que el paciente, o sea, realice actividad física moderada y que, ¿no? La disnea, o sea, continúe, ¿no? O sea, digamos, el paciente sentirá que se asfixia, ¿no? Esto está relacionado también con un proceso, digamos, que el paciente podría presentar como la angina o síncope de esfuerzo, ¿no? Lo que va a reflejar una incapacidad del ventrículo derecho para adaptarse al gasto cardíaco al ejercicio, ¿no? O sea, y o sea, esta sería la original disnea por esfuerzo, ¿no? En específicamente a grandes esfuerzos, ¿no? Eh, bueno, veremos que el examen físico nosotros podemos poder encontrar lo que sería el signo de Dressler, donde nosotros vamos a palpar el impulso sistólico para esternal izquierdo, ¿no? Y este va a ser, o sea, perceptible, ¿no? Cuando nosotros tomamos este, im- el, este latido, ¿no? Sistólico. Después vamos a ver que en el ruido 2, o sea, que es más que todo en la sístole, va a ser aumentado por predominio del componente pulmonar, ¿no? O sea, va a ser un poco más, el golpe, digamos, va a ser más fuerte, ¿no? Después vamos a ver en el fonendoscopio, ¿no? Estamos hablando de jóvenes. Después el soplo holosistólico de insuficiencia tricuspidia, o sea, aparecerá ahí el soplo holosistólico de insuficiencia tricuspidia, también soplo diastólico de insuficiencia pulmonar. Podría existir también una distensión de la vena yugular, que va a ser ¿no? Que va a presentar una onda prominente a nivel del cuello, y también el paciente podrá desarrollar una hepatomegalia, edemas periféricos y un cuadro de ascitis en una etapa ya más avanzada, ¿no? O sea, son las complicaciones de tipo secundario. Ya. En cuanto al diagnóstico, nosotros vamos a ver que, bueno, va a poder, bueno, este cuadro va a poder ser específicamente diagnosticado, como he mencionado, ¿no? O sea, a través, o sea, nosotros medimos la presión, la presión pulmonar, o sea, la presión capilar pulmonar por medio de un catéter, ¿no? O sea, por cateterismo, ¿no?
Y en este caso aquí habla de la ecocardiografía, que como va a estar relacionada también esta presentación, este síndrome con una alteración a nivel cardíaco, se realizará este estudio, ¿no? Donde vamos a tener la sensibilidad del 55%, especificidad del 70%. Se podría, en este caso, o sea, deber la hipertensión arterial pulmonar a una hipertrofia ventricular derecha en el 87% de los casos, una desviación del eje a la derecha, o estamos hablando de que ya los puntos de centraje que hemos mencionado que nosotros tenemos que corroborar como la tráquea, ¿no? Una desviación de la tráquea hacia la derecha, se podría encontrar en el 79% de los casos confirmando la hipertensión arterial pulmonar, agranamiento auricular derecho, eh, y trastornos de conducción de la rama derecha, ¿no? Entre los signos de gravedad vamos a encontrar complejos de bajo voltaje en todas las derivaciones arritmias supraventriculares, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? En cuestión de, aquí menciona, ¿no? Nivel de recomendación clase 1, nivel de evidencia clase C, dependiendo, digamos, de la presentación que ustedes puedan encontrar, ¿no? Ya. Entonces aquí hablamos del diagnóstico clínico según habíamos hablado los tipos de hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Sabiendo que el uno es el más sencillo, o sea, es el más leve que nosotros podríamos encontrar y el grado 4 es el más severo, ¿no? Entonces, en el diagnóstico clínico en el tipo 1 de hipertensión arterial pulmonar, los pacientes van a presentar síntomas, o sea, que van a limitar su actividad física, bueno, ordinaria, más que todo, pero no tendrán disnea ni fatiga o dolor pecho o dolor de pecho o un presíncope, ¿no? O sea, podrían también, o sea, tener ¿no? Algún tipo de desmayo, como lo menciono aquí. En el grado 2, nosotros vamos a ver pacientes con hipertensión arterial pulmonar con limitación leve de la actividad física, confortables en reposo. La actividad física ordinaria causa, en este caso, disnea o fatiga y dolor precordial, ¿no? O algún tipo de presíncope, ¿no? O sea, estamos hablando de desvanecimiento, ¿no? Los pacientes en el grado 3 eh, con hipertensión pulmonar, vamos a ver que tienen una limitación marcada de la actividad física, ¿no? O sea, van a estar, sí, tranquilos en reposo, pero la actividad física, digamos, al caminar, o sea, se van a agotar o van a sentir disnea, ¿no? Van a tener dificultad para respirar y la actividad física menos que ordinaria causará disnea, fatiga, dolor de pecho o presíncope, ¿no? Y en el grado 4, ya el último grado, digamos, va a ser diagnosticado y vamos a ver los pacientes con hipertensión pulmonar con capacidad para realizar cualquier actividad física, sin síntomas, manifestación, signos del fallo o sea, se manifestarán signos de fallo del ventrículo derecho y presentará disnea o fatiga que podrán presentarse incluso en reposo. O sea, el paciente ya no está tranquilo ni siquiera estando en reposo, ¿no? O sea, seguirá, es cuando, digamos, el cuadro ya está en una etapa avanzada. Bueno, al diagnóstico imagenológico, nosotros vamos a ver una radiografía de tórax, ¿no? Va a poder ser este cuadro de hipertensión pulmonar, va a ser diagnosticado con una radiografía de tórax, que la cual se va a encontrar normal hasta en 80 a 90% de los casos en estadios avanzados, ¿no? Lo que vamos a identificar específicamente será la prominencia del arco medio, o sea, del botón aórtico, como lo vamos a ver ahorita, y de las arterias pulmonares, ¿no? También vamos a ver un afinamiento brusco de los vasos periféricos, la obliteración del espacio aéreo retroesternal en la vista de perfil. Se va a sugerir, ¿no? Que, o sea, perfil que estamos hablando de la vista lateral, se sugiere un aumento, o sea, descartar un aumento del tamaño del ventrículo derecho. También habría que observar algún cambio en el parénquima pulmonar de acuerdo a la densidad, ¿no? Y en los cortocircuitos de izquierda a derecha se observará el aumento de la vascularización pulmonar. Entonces, como estamos viendo aquí, jóvenes, habíamos mencionado, ¿no? Que nosotros necesitamos corroborar eh, o, o descartar, ¿no? Un aumento de tamaño del ventrículo derecho, ¿no? Lo que en este caso, o sea, vamos a medir el índice cardiotorácico y comprobar, ¿no? La relación, si es que se encuentra, o sea, de forma adecuada. Si encontramos una cardiomegalia, entonces
asociada a lo que estaríamos viendo la dilatación del tronco de las arterias pulmonares que está en el gráfico en el color anaranjado, que estamos observando específicamente lo que sería la prominencia, ¿no? Del arco medio y de las arterias pulmonares, ¿no? Ese es el arco medio, lo que estamos viendo ahora, ¿no ve? Y, o sea, asociada a una cardiomegalia, asociada a la prominencia del arco medio, que se encuentra debajo del botón aórtico, entonces estaríamos hablando de una hipertensión arterial pulmonar, ¿no? También vamos a ver, bueno, esta radiografía de tórax. Si ustedes pueden observar, bueno, PA con un paciente hipertensión pulmonar, sí se comprueba nuevamente, ¿no? Lo que sería la cardiomegalia por dilatación de la aurícula derecha, como está señalando específicamente aquí en la flechita negra, en ambas proyecciones, ¿no? Y vamos a ver también una reducción de la difusión de vascularización periférica, eh, donde vamos a ver también, o sea, como nosotros medimos, ¿no? La presión capilar pulmonar a través de un catéter, se observa el catéter en la radiografía, ¿no? En la lateral, radiografía de tórax lateral, en la imagen B, nosotros vamos a ver en el mismo paciente, muestra un crecimiento del ventrículo derecho, o sea, lo mismo, ¿no? Y puntas, ¿dónde están específicamente, o sea, en la radiografía, las puntas de las flechas negras, ¿no? Ya. También nosotros debemos comprobar o sea, en el caso de que exista una hipertensión pulmonar, en una radiografía de tórax PA, lo que sería la región de ambos ilios, ¿no? En cuestión de la presencia, digamos, de que se encuentre, digamos, con imágenes, o sea, contrastando, digamos, lo que sería el campo pulmonar que nosotros sabemos que va a salir como en este caso radiolúcido, ¿no ve? Por el contenido de airosol totalmente negro. Los hilios, como estamos viendo en esta imagen, en el gráfico, en la letra Q o P, tendríamos que encontrar en este caso, o sea, si es que el paciente presenta una hipertensión pulmonar, una imagen radiopac, ¿no? O sea que nos identifique, ¿no? La presencia de la dilatación de estos vasos pulmonares, ¿no? Ahí menciona incluso que podrían estar en una dilatación de la arteria pulmonar central, ¿no? Que sería, bueno, en este caso relacionado con la letra P, ¿no? Y mide también el diámetro, ¿no? El espacio que hay entre el, digamos, ángulo cardiofrénico con este, ¿no? Con la primera, digamos, curvatura, ¿no? Que va a representar, habíamos mencionado lo que era la curvatura de vaso pulmonar, ¿no? Y se observa, digamos, en la plaquita, si ustedes pueden ver, también se observa la presencia del catéter, ¿no? En algunos casos, como habíamos mencionado, la radiografía de tórax, o sea, para nosotros descartar una hipertensión pulmonar, el mejor estudio que nosotros vamos a poder realizarlo y el más simple va a ser una radiografía de tórax PA, ¿no? Porque en el 90% de los casos, o sea, va a presentar una normalidad en el caso de que el paciente esté presentando hipertensión pulmonar. Entonces, nos va a ayudar en nuestro diagnóstico en el 90% de los casos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos y menciona, ¿no? Los hallazgos radiológicos de la hipertensión pulmonar son la ampliación de las arterias pulmonares centrales, como está observando en este caso, en la flechita, está señalando la flechita celeste, la ampliación de las arterias pulmonares centrales, ¿no? Que causan la prominencia iliar, que es esta, o sea, es lo que está señalando la flechita azul, ¿no? Estamos viendo ahí o sea, la prominencia iliar y rápida disminución de las arterias en la periferia pulmonar, ¿no? O sea, esta prominencia se sale fuera de lo que sería la silueta cardíaca normal, ¿no, jóvenes? Y estamos viendo también la región iliar. Ya. Entonces, también la lateral nos va a servir, ¿no, jóvenes? Porque se puede, o sea, podrían pedir, digamos, ambas proyecciones, ¿no? Sin embargo, en la que más nosotros vamos a identificar este proceso va a ser en la radiografía, en la proyección póstero anterior, ¿no? Y como lo vamos a mencionar, se observará una dilatación
de la arteria pulmonar que va a estar debajo del botón aórtico. Vamos a ver que la dilatación también, o sea, deberíamos buscar una dilatación auriculoventricular derecha, ¿no? En casos severos, o sea, que van a coincidir con lo que sería, habíamos mencionado, la cardiomegalia y relacionados con lo que sería la hipertensión pulmonar, ¿no? Y el signo, digamos, característico que nosotros vamos a ver en un cuadro de hipertensión pulmonar, en una radiografía de tórax simple, vamos a ver el aspecto de árbol podado, ¿no? Em, Específicamente, digamos, esto, o sea, se refiere a la presentación de los estes, ¿no? O sea, los ambos campos iliares estarían, o sea, las imágenes saldrían ¿no? Con imágenes, en este caso, radiopacas, ¿no? Por la presencia, digamos, de la dilatación de los vasos a nivel pulmonar, ¿no? Si ustedes, o sea, por eso pueden observar, o sea, los campos pulmonares aquí no se notan totalmente, al menos en la base, digamos, apical, ¿no ve? Y en su ángulo, digamos, en el ángulo cardiofrénico, no se notan totalmente, digamos, em, en este caso, ¿no? Radiolúcidos, ¿no? O sea, no se notan totalmente negros, sino están ahí, vemos, digamos, la presentación, ¿no? De la dilatación de los vasos, ¿no? Y vamos a ver aquí, bueno, dice figura número 2, notas el aumento del tamaño de las ramas interlobar y pulmonar izquierda, ya habla obviamente en el campo pulmonar izquierdo, así como la prominencia de los ilios, ¿no? La prominencia de los ilios que se nota en ambas regiones superiores, ¿no? De la silueta cardíaca, y también hay un aumento de volumen de la arteria pulmonar izquierda y derecha, crecimiento del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, esos son los signos que nosotros deberíamos poder, digamos, analizar, ¿no? Desde descartar una cardiomegalia, descartar lo que sería la prominencia de los vasos pulmonares, ¿no? Y también ver, o sea, si es que hay un aumento de, en este caso, el ventrículo derecho, ¿no? O cavidades derechas, ¿no? Ventrículo y aurícula derecha. Ya. En cuanto al diagnóstico, bueno, también vamos a ver que existe un diagnóstico, o sea, que se puede realizar por laboratorio, que va a ir a ¿no? De la mano de, o sea, nuestro diagnóstico imagenológico y que de rutina, obviamente, se examinará a los pacientes si es que tienen, o sea, hormonas tiroideas, niveles de hormonas tiroideas, comprobar si el paciente no está infectado con el virus de inmunodeficiencia humana o algún tipo de hepatitis, como ver si no tiene algún proceso autoinmune que está produciendo este proceso y medir, ¿no? Anticuerpos antinucleares. En pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica se realizan pruebas, obviamente, de coagulación, ¿no? Tiempo de coagulación, tiempo de protrombina, para descartar un proceso de trombofilia, anticoagulante lúpico y anticuerpos anticardiolipina, ¿no? El ecodoppler cardíaco, bueno, vamos a mencionar que permite estimar presiones pulmonares, ¿no? Habíamos mencionado que también nos va a permitir apreciar lo que sería la presión arterial pulmonar media, ¿no? Nos va a permitir también conocer estructuras y funciones, específicamente, o sea, mayor detalle, o sea, cavidades, ¿no? Como el ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. También nos ayudará a descartar valvulopatías y cortocircuitos, ¿no? Porque el ecodoppler, o sea, eh, como más que todo nos ayuda a estudiar, digamos, el movimiento, ¿no? O el cambio, digamos, del flujo sanguíneo en las cuatro cavidades cardíacas a mayor detalle, ¿no ve? Vamos a ver que, bueno, la presión arterial pulmonar se estima midiendo la velocidad máxima del chorro regurgitante tricuspidio. Los hallazgos que sugieren hipertensión arterial pulmonar son dilatación de las cavidades derechas del tronco de la arteria pulmonar y también un movimiento del septum hacia el ventrículo izquierdo, o sea, una desviación de este, ¿no? Por la hipertrofia. La función del ventrículo derecho se podrá evaluar mediante la excursión del anillo tricuspidio durante la sístole, ¿no? Y la presencia de derrame pericárdico también nos indicará que existe en el paciente una enfermedad avanzada en cuestión de un cuadro crónico, ¿no? De una hipertensión pulmonar.
¿ya? Aquí estamos viendo una imagen de este, ¿no? Del eco Doppler, donde estamos viendo, ¿no? Ahí menciona la figura A, proyección de 4 cámaras de una ecocardiografía bidimensional en un paciente con hipertensión pulmonar, ¿no? Está midiendo el flujo sanguíneo severa en la que se aprecia el aumento de tamaño del ventrículo derecho, ¿no? Que está señalando con la flechita, ¿ya? Y la flecha blanca y estamos viendo el ventrículo izquierdo pequeño con la puntita de la flecha blanca, ¿no? O sea, se mide por el tamaño, ¿no, jóvenes? O sea, si ustedes pueden ver, o sea, el, perdón, el ventrículo derecho está más amplio que el ventrículo izquierdo, como lo indica, ¿ya? Y vamos a ver aplanamiento del septo, se indica aquí medicina de estadístico presencia del derrame pericárdico también, ¿no? A mayor detalle, ¿no? En la imagen B, nosotros estaríamos observando el registro del Doppler con el continuo jet de suscitación tricuspidio y nos permite ver, más que todo medir, ¿no? La velocidad máxima de eyección, ¿no? Que en este caso, bueno, ahí está midiendo, ¿no? El grado de presión con el ecodoppler, ¿no? Ya estamos terminando, jóvenes. Bueno, vamos a ver, en cuanto al tratamiento, podríamos, ¿no? Puedes realizar en el paciente, en el caso de que o sea, se le pueda realizar un trasplante bipulmonar, ¿no? Que debería realizarse en pacientes de menos de 55 a 60 años, ¿no? Em, donde exista también una ausencia de afectación significativa de órganos extratorácicos, también la persistencia, en este caso de de presentación de la hipertensión pulmonar en el tipo 3 o 4, a pesar de que el tratamiento farmacológico se haya instaurado, ¿no? O sea, y persista, digamos, los síntomas del grado 3 y 4 de hipertensión pulmonar. O en el caso de una enfermedad rápidamente progresiva, ¿no? O sea, que esté avanzando muy rápido, se les recomendaría, digamos, realizar este tratamiento, ¿no? El trasplante cardiopulmonar o sea, se aplica cuando hay una disfunción importante, más que todo en el grado 4 y en afectación de estructuras cardíacas. Se puede aplicar también en el síndrome de Eisenmenger con cardiopatía congénita no reparable y deterioro grave de la fracción de eyección del ventrículo derecho. ¿Ya? Y sí, eso era todo, jóvenes. Mm, eso era todo. No sé si tienen preguntas, jóvenes.